Dice la presidenta Chivite que Navarra no quiere perder el tren, concretamente el de altas prestaciones. Pero esta infraestructura, que ya se está construyendo, sigue dividiendo al arco parlamentario. Una mayoría formada por Navarra Suma, PSN y Geroa Bai lo apoyan, aunque las dos coaliciones exigen al Ejecutivo de Chivite que asuma el liderazgo de la infraestructura. Dos de sus socios, Podemos Izquierda Esquerra y Euskal Herria Bildu, socio presupuestario, la rechazan frontalmente y advierten que no se van a quedar parados. Estas formaciones apuestan por adaptar y modernizar la actual vía. ¿Afectará esta presión al devenir del tren de altas prestaciones en Navarra? Un tren del que aún no sabemos plazos ni costes. También por determinar está la conexión con la Y vasca. Las posiciones siguen enquistadas. Veremos si la obra va cogiendo velocidad. Lo que avanza en Navarra es la flexibilización de las medidas. A partir del viernes se amplían aforos y horarios. La consejera de Salud es optimista, pero prudente sobre las nuevas cepas y espera que a lo largo de julio digamos adiós a la mascarilla en la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una noche más al Dilema. Comenzamos. Seguro que por delante nos espera un apasionante debate en torno a estos dos asuntos que les planteamos esta noche. Así que lo primero de todo voy a saludar a las personas que me acompañan. Marta Álvarez, Navarra Suma, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bienvenida también a Ainhoa Unzu, del Partido Socialista de Navarra, buenas noches. Muy buenas noches. Mayorga Ramírez, de Euskal Herria Bildu, buenas noches, bienvenido también. Gabón, buenas noches. Y nos acompaña también Miquel Buil, de Podemos, muchas gracias por venir y buenas noches. Gabón, Ainhoa, gracias. Bueno, pues ¿por qué vamos a hablar esta semana del tren de altas prestaciones? Porque esta semana la presidenta Chivite comparecía en el Parlamento de Navarra a petición de Izquierda Esquerra para valorar su postura en torno a una propuesta que planteaban varios sindicatos y una plataforma que se mostraban contrarios al tren de altas prestaciones. ¿Qué es lo que decía la presidenta Chivite? Que su apuesta por esta infraestructura es firme. María Chivite deja clara su apuesta por el tren de altas prestaciones. Este gobierno no va a perder el tren porque esto significaría ir en contra del futuro de los navarros y de las navarras. No vamos a ir contracorriente. Desde luego la voluntad de este gobierno es que no podemos quedarnos aislados como comunidad. Ese error nos llevaría a una clara pérdida de competitividad. Un modelo que apoyan Navarra Suma y Geroa Bai, aunque con matices. Se están haciendo las obras, pero sin ningún tipo de duda se están haciendo las obras bastante más despacio y sin buscar ningún tipo de liderazgo desde Navarra. Para nosotros era fundamental hacer un convenio con garantías para poder incidir desde Navarra, como creemos que merece, ante una política que, en definitiva, que usted lo ha dicho también, se va a acabar ejecutando desde el Estado. Apostamos por el TAP, por el tren de altas prestaciones, un tren para personas y para mercancías. Pero que rechazan frontalmente dos de sus socios, Podemos Izquierda Esquerra y Euskal Herria Bildu, que apuestan por rehabilitar y aprovechar el actual trazado. Por trenes de alta velocidad no van a circular mercancías en Navarra, o van a ir, como mucho, irían de Pamplona a Castejón, porque a partir de ahí no va a haber tren de alta velocidad. Tenemos informes contundentes de la propia AIREF sobre los trenes de alta velocidad, de altas prestaciones, que no dejan margen de duda sobre la insostenibilidad de muchas de las inversiones. Lo que no termino de entender, ¿cuáles son los intereses que subyacen en esta cuestión? Si hasta el gobierno del Estado es que ya no apuesta por la alta velocidad, que es deficitaria, señora Chivite. Chivite sostiene que el TAP no es incompatible con el fomento que se quiere hacer también del tren de cercanías. Pero lo que sigue sin aclarar la presidenta es por qué conexión con la Y vasca apuesta su gobierno, si conectar por Vitoria o por Ezquio. Una infraestructura sobre la que hemos hablado largo y tendido. Las posturas son claras, están enfrentadas y además también enquistadas porque no varían en sus posiciones. Abrimos ya el debate. Marta Álvarez, Navarra Suma apoya claramente esta infraestructura, pero sí que tiene exigencias para el gobierno de Chivite. Sí, efectivamente. Yo al respecto quería trasladar como tres ideas, ¿no? La primera, yo creo que el TAP ya no está en cuestión, a pesar de que se haya debate. Las obras están empezadas, es decir, el TAP se está haciendo y yo creo que ya por eso es un debate pues bastante superado, ¿no? La segunda idea es que las obras que se están haciendo pues vienen marcadas por un pacto presupuestario que hizo Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular en 2018, es decir, el dinero
que ha llegado es consecuencia de ese pacto, 200 millones de euros, tanto las obras que se están ejecutando como los proyectos que hay ahora mismo en marcha para seguir. Y la tercera idea, pues al respecto, claro, nosotros efectivamente estamos satisfechos de que la presidenta diga que apuesta firmemente por el tren, pero lo que queremos es hechos y lo que queremos saber es si el Partido Socialista y la presidenta Chivite siguen apostando por las tres cuestiones que apostaban en el año 2018 con nosotros y que el Partido Socialista decía y que son las que nosotros pedimos. La primera, la conexión por a la Y vasca por Ezkio, porque entendemos que es más sostenible, medioambientalmente más sostenible y además nos conecta más fácil por San Sebastián y evita que nos quedemos fuera, que es lo que defendía también el Partido Socialista. La segunda, que se gaste lo que ya está presupuestado, que se gaste, que se ejecute la obra. Y la tercera es esta cuestión del convenio, que Navarra lidere la obra a través de un convenio con el Ministerio y que, bueno, pues que el Partido Socialista defendía con firmeza en el año 2018 y que ahora no sabemos si defiende, porque a esas cuestiones no contestó la presidenta. Entonces nosotros lo que queremos saber es si de verdad ese compromiso es un compromiso firme o es un compromiso, bueno, pues solamente de palabra, y vamos a ver si bueno, pues el Partido Socialista no hace lo que hizo la presidenta Barcos la pasada legislatura con un convenio que iban a firmar y no firmaron porque Euskal Herria, Bildu, Podemos y Izquierda Izquierda no le dejaron. Vamos a ver si ahora el Partido Socialista pues aguanta o no aguanta el tirón. Bueno, pues vamos a preguntárselo a la portavoz socialista que está esta noche con nosotros. ¿Firmará Navarra ese convenio con el Ministerio de Transportes? ¿Pueden afectar o no las posibles presiones que puedan tener por parte de sus socios? No. No va a afectar en absolutamente nada porque desde luego esta diferencia era un tema tasado en el acuerdo programático y la apuesta del Partido Socialista siempre ha sido esa construcción, esa apuesta por el tren de altas prestaciones, un tren de altas prestaciones como motor de desarrollo económico, social, de competitividad para Navarra y desde luego no se puede estar pensando en estos momentos en hacer una transformación integral, por ejemplo, de la industria que nos está exigiendo Europa, no se puede estar pensando en la transformación del coche eléctrico, no se puede estar pensando en el sector agroalimentario de futuro como es ese Ebro Food Valley, sin tener en cuenta, por ejemplo, la adaptación del transporte ferroviario a las exigencias europeas. No se puede. El tren de altas prestaciones es sinónimo de prosperidad, de competitividad para Navarra. Navarra tiene que estar muy bien conectada con el resto de España y evidentemente también con toda Europa. Ahora bien, a lo que nos traslada esta noche la portavoz de Navarra Suma, va a empezar por el final, por el convenio. Por el convenio que desde luego yo entiendo de manera particular y personal que el mejor convenio es los presupuestos. Y el Partido Socialista apoyó unos presupuestos, acordó, sacó adelante en el Congreso unos presupuestos donde traían 67 millones de euros para Navarra. Y se están haciendo con el buen entendimiento del Gobierno de España y el Gobierno de Navarra. Para mí, desde luego, ese es el mejor convenio, los presupuestos. Y evidentemente, y ahora mismo estoy viendo las imágenes, se está realizando y se están ejecutando esas obras, esos compromisos. Porque sí que hubo antes, años atrás, convenios, ¿y de qué servían? ¿De qué servía tener un convenio firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra cuando al final se ejecutaron 0 euros durante años y años y años, pese a las cuantías que nos acaba de trasladar aquí la señora Álvarez? Lo cierto es que en el año 2020 se ejecutaron tan solo, de lo que nos ha trasladado, tan solo 32 millones de euros. Y dicho por el propio Ministerio, lo que se hizo fue el 10%, o sea, esa cuantía fue la mayor cuantía, ya estando, por cierto, en el Partido Socialista en el Gobierno, 32 millones de euros ejecutados en el año 2020, fue la mayor cuantía ejecutada en los últimos 10 años. Estos son datos reales. Así que por mucho convenio que firme UPN con el Gobierno del Partido Popular y con muchos millones de por medio, la realidad es que apenas hubo ejecución. Y lo cierto es ahora que sin ese convenio, que para mí yo digo que el mejor convenio es los presupuestos, cierto es que en el año 2020 se ejecutaron 32 millones de euros de construcción del TAP y este año 2021 se están ejecutando, espero que se ejecuten, nada. 67 millones de euros, donde UPN, por cierto, no dio el voto favorable a este proyecto.
Señor Ramírez, decía en esa comisión el portavoz de su formación, de Euskal Herria Bildu, que no se van a quedar parados, que van a insistir en que el TAP no se lleve adelante. Sí, por supuesto. Es que estamos convencidos y es que tenemos argumentos que compartimos con el Tribunal de Cuentas Europeos. Se ha citado a la AIREF, se ha citado también a un sinfín de asociaciones que no ponen en cuestión si el tren debe actuarse en el tren o no. Lo que dicen es qué modelo de tren. Y eso es lo que está a debate, ¿no? Nosotros entendemos que el tren es absolutamente necesario, que ha tenido una dejación de inversiones durante muchos años en Navarra. No hay más que ver cómo están las estaciones y cómo están las vías. Hay un requerimiento lógico para poder conectar con Europa, en la medida que en Europa está el ancho de vía europeo, que es más estrecho que el ancho de vía ibérico. Y por lo tanto hay dos opciones: o construir una nueva plataforma, utilizar tecnología como es la del tercer rail, es decir, en la misma plataforma y en el mismo trazado poder habilitarlo para que las mercancías y pasajeros vayan a una mayor velocidad. Nosotros entendemos que es fundamental que el tren por el que apostemos cumpla tres requisitos. Primero, que sea sostenible, es decir, que no genere una y otra vez pues déficit para la ciudadanía y que tenga que pagarlos con los impuestos. En segundo lugar, que sea tenga un presupuesto razonable, es decir, que se gaste aquello que se tenga que gastar y no más. Entendemos que hay un interés por parte de las constructoras en hacer grandes plataformas, grandes maquinarias, pero entendemos que ese no tiene por qué coincidir con el de la ciudadanía. Y en tercer lugar, un tren que articule Navarra, es decir, haciendo pues una obra faraónica que nosotros entendemos que además es un despilfarro de dinero público. Lo que conseguimos es que, por ejemplo, ciudades como Tafalla se queden sin una parada y una posibilidad de aprovechar también esta infraestructura, y no solamente Tafalla, sino todo lo que son los municipios que van a lo largo del corredor. Por lo tanto, nosotros entendemos que actuando con inversiones realmente eficaces y eficientes es posible articular pues una alternativa a esa obra faraónica que UPN y el Partido Socialista insisten en construir, pese a los argumentos de pocos sospechosos de conniventes con EH Bildu, como el Tribunal de Cuentas Europeo. Pero lo que más nos preocupa, y esta es la segunda parte, es que para su financiación se quiera recurrir a unos fondos que en teoría tienen que ir destinados a el cambio de paradigma, a hacer una sociedad más verde, más razonablemente sostenible, socialmente equilibrada, que apueste por la digitalización. Y estamos hablando que se quiere financiar una obra que está prevista desde hace 20 años con un dinero extraordinario que tiene que estar orientado a hacer nuevas cuestiones, nuevas inversiones que realmente nos sitúen en una posibilidad de una sociedad pues más sostenible, más próspera, y que hagamos frente a los retos que tenemos, tanto medioambientales como económicos y sociales. Por lo tanto, por las dos partes, desde Euskal Herria Bildu lo vamos a combatir políticamente, porque creemos que existen argumentos y estamos convencidos y creemos que es lo que más conviene a la ciudadanía de Navarra. Señor Will, son socios del Gobierno, pero en esta ocasión no comparten la postura del Ejecutivo de Chivite. No, tenemos un desacuerdo tasado y bueno, la realidad es que hay 40 parlamentarios y parlamentarias de 50 que apuestan por el TAP. Aquí estamos 10 valientes intentando hacer pedagogía para que esta mega obra faraónica pues no se desarrolle. Es difícil. No creo que el debate esté superado, como decía la portavoz de Navarra Suma, y creo que nos toca, además, explicar que este tren es un tren del siglo XX. Llevan 30 años prometiéndonos un tren y tenemos 14 kilómetros, y cuando la presidenta Chivite decía que no vamos a perder el tren, la realidad es que ya lo hemos perdido, porque nuestra línea ferroviaria, la que tiene que articular a Navarra, pues, se ha abandonado prácticamente desde los años 80, ¿no? Nosotros creemos que este negocio inmenso que está alrededor del TAP es el que articula el TAP. Tenemos un pelotazo enorme en Echabacoiz que todas las constructoras y industriales están esperando a que se desarrolle este TAP para poder hacer un mega barrio, y mientras tanto hemos tenido desde los años 60 a Echabacoiz empantanado, sin rehabilitarlo, sin regenerarlo urbanísticamente, esperando al bendito tren. Con lo cual, todo el mundo quiere mirar al futuro, pero vamos a mirar qué costes de oportunidad ha tenido ya esta obra para la ciudadanía navarra. Que parte de eso, parte de no haber invertido en un tren sostenible y el haber prometido que, por cierto, para este año iba a estar ya el TAP. Esas son promesas de UPN. Por lo tanto,
Veremos si al final llega este tren con la inversión que teníamos planteada. Creo que los estudios decían que tardaba unos 100 años, ¿no?, en llegar. Yo creo que dentro de 100 años tendremos otras formas de transitar por nuestra comunidad, y lo que nosotros tenemos claro es que la razón la tenemos, en el sentido de que es una obra absolutamente antiecológica, absolutamente antieconómica, hecha para unos cuantos negocios y con una especie de excusa que se llama competitividad. Eso es lo que hay de fondo y el mantra que nos viene vendiendo la derecha con este tren de derechas, ¿no? Finalmente, y por acabar, y compartir con el portavoz de Euskal Herria Bildu, estamos pensando en un futuro sostenible haciendo un tren del siglo XX. Y en este sentido, un tren que machaca el ecosistema, un tren que propone llegar 20 minutos antes a Madrid. Esa es la maravilla que tiene para los viajeros. Y en definitiva, pues un tren que va a servir a muy pocos y a los demás nos va a costar lo nuestro. Señora Unzu. Yo la verdad es que no puedo compartir de ninguna de las maneras los argumentos que plantean, pero bueno, esto ya es archiconocido. Desde luego, en materia de desarrollo económico no compartimos apenas, sobre todo en el planteamiento del tren de altas prestaciones, desde luego no compartimos nada con Bildu y tampoco en este sentido en el tren de altas prestaciones con Podemos, que por cierto sí que lo defiende el propio Podemos en otros territorios de España que están peleando porque vayan. No, Miquel, no, Miquel, es que en Extremadura necesitan un tren decente. Y que nosotros no necesitamos un tren que nos conecte con Europa y que sea capaz. Nosotros necesitamos un tren que nos conecte con Europa. Otra cosa es que sea el tren de vuestros industriales y constructores. Perdona. Lo que no voy a tolerar es que ahora se vincule una gran obra que lo es a un pelotazo. Eso no lo voy a tolerar, pero si porque vinculado, no es así. Porque no es así, no despega. Y eso es el viejo negocios. populismo. Es el viejo populismo. O sea, el tren de altas prestaciones es un proyecto necesario, es un proyecto imprescindible. Y aquí no solamente se está hablando de llegar 20 minutos antes a Madrid. Eso es lo de menos. Es llegar 20 minutos antes a Madrid, los viajeros, es lo de menos. Porque la competitividad de las empresas está precisamente en el transporte de mercancías. Que lo podemos hacer en nuestra vía. No, perdona, no se puede, porque precisamente, y estando vosotros en el gobierno la legislatura pasada, se llegó a la conclusión en un estudio, ojo, que no hizo el Partido Socialista, que hizo el anterior cuatripartito, que lo que tenía que hacerse era una nueva plataforma de vía que se adecuara a las exigencias europeas. ¿Sí o no? En ese estudio se plantearon diferentes alternativas y tú solo estás sacando a la luz una. Pues al final se decidió que se iba a hacer esa, era una apuesta del anterior gobierno y además ha sido coincidente, y tú lo has dicho, con la gran mayoría del Parlamento, con lo cual hay que respetar aquí las mayorías y este proyecto va a tirar para adelante, os guste o no nos guste, o no les guste. Pero el tren de altas prestaciones yo no sé cuándo será una realidad, porque es un tren no solamente de largo recorrido, sino también de futuro. Esto va a tardar años, las cosas como son, pero que desde luego el tren de altas prestaciones se hará. Tarde o temprano se finalizará, pero Navarra no va a quedar fuera del mapa de la competitividad. Tenemos un enclave privilegiado entre los dos corredores, que va a ser Navarra el nexo de unión entre el corredor del Mediterráneo, entre el corredor atlántico, y ese nexo es el que nos permite vincular, trasladar la mercancía de forma casi inmediata al resto de Europa, cosa que agradecerán nuestras empresas y, por supuesto, nuestro futuro, nuestros todo. Es que Navarra va a agradecer que prospere la economía así. Eso es empleo, eso es bienestar social. O sea, entonces yo no sé dónde está tanto pero, tanto pega, porque también podíamos, sí, como otras tantas cosas que tardaron muchos años, y ahora ¿quién puede estar sin determinadas autovías o sin determinados pantanos, por ejemplo? Es que es el mismo debate. O sea, Itoiz, bueno, más largo que la pasión. Ahora, ¿qué pasa con Itoiz? El otro día llegó el agua a Peralta de Itoiz. ¿Cuándo se hizo Itoiz? Yo era cría. Pero ahora bien agradecidos, soy joven. Sí, claro, ahora bien agradecidos que están en toda la ribera, con lo cual estas grandes infraestructuras son a largo plazo y tenemos que tener la visión
a largo plazo, no ser cortoplacistas ni populistas. A porque largo entonces... plazo habrá que mirar el clima, habrá que ver cómo nos va y tener en cuenta que este tipo de obras no responden ni al cambio climático, ni responden, no responden. No, eso, mira, precisamente... Es lo más contaminante que se puede hacer. Todo lo contrario, 7 veces menos contaminante que los camiones y bastante menos contaminante y bastante menos contaminante que los vuelos. Del TAP, de hecho, en Italia los ecologistas es lo que defienden, con lo cual yo la verdad... No, es que defendemos el tren, ¿sabes lo que pasa? Que defendemos el tren. No, ese tren... Nosotros defendemos el tren. Y el progreso que nos queréis vender es, repito, del siglo XX. Bueno, el siglo XXI necesita transformación. Le preocupan que estas diferencias entre los socios de gobierno puedan interrumpir. Una escucha entretenida las diferencias, pero la verdad es que sí que nos preocupa. Nos preocupa porque conocemos los antecedentes. Los antecedentes son que en la legislatura pasada Geroabay quería hacer el TAP, decía que quería hacer el TAP y no lo hizo. Y nos preocupa que el Partido Socialista en esta legislatura todo lo que dice que va a hacer después no lo hace. ¿Cómo que no? Pues no ves entonces, que se está haciendo. Pero no, fíjese Marta, que no me ha por favor. contestado la señora Unzu a ninguna de las preguntas que le he hecho. Le he preguntado si querían convenio y ha dicho que lo mejor era un presupuesto, que el convenio es curioso porque el 13 de marzo de 2018 las palabras eran... Nota de prensa del Partido Socialista. Desde el Partido Socialista de Navarra han pedido reiteradamente que el Gobierno foral negocie un nuevo convenio con el Estado para la financiación de las obras del TAP. Claro. Un convenio que permita a la comunidad recuperar protagonismo y liderazgo del proyecto. Porque el Partido en el 2018, Popular, déjeme hablar, señora Unzu, que yo le he dejado. Había ejecutado 0 euros, claro que sí. El Partido Socialista defendía una cosa y ahora, como siempre, defiende la contraria. ¿Quiere que vaya por Ezquio? Tampoco, ninguna palabra. 14 de marzo de 2018. El Partido Socialista de Navarra apoya la acción planteada que por la Y vasca por Ezquio, que ofrece más garantías a futuro ante la previsible saturación del tramo Vitoria-Núcleo de Bergara. Es decir, el Partido Socialista decía una cosa en 2018, ahora no sabemos lo que dice. Y como conocemos los antecedentes, pues nos preocupa. Y una cuestión con la que sí que estoy de acuerdo con el señor Ramírez es que también nos preocupa que la financiación de este TAP se vaya a hacer con los fondos que vienen de Next Generation a costa de otros programas para Navarra, porque nosotros entendemos que esto hay que financiarlo con cargo a los presupuestos del Gobierno de España, como toda la parte que se ha ejecutado hasta ahora, que es toda, con cargo a presupuestos del Gobierno de España y no con cargo a Navarra. ¿Por qué? Porque Navarra, a través de su aportación, ya ha financiado los TAPs de otras comunidades. ¿Es así? Sí, Navarra a través de su aportación ha financiado. Y otras comunidades nuestro TAP. Sí, pues eso y así tiene que ser la manera, efectivamente. Pero no sabemos si el Partido Socialista, en un nuevo seguidismo de Sánchez, que hace a todo lo que dice Sánchez dice que sí, y a todo lo que dice Bildu dice que sí, dirá, bueno, los fondos europeos de Next Generation, pues para el TAP. Y entonces ahí sí que estoy de acuerdo con Podemos y con Bildu, que esa no tiene que ser la fórmula. Señor Ramírez. Uno de los argumentos que se sostenían, o en el que se sostenía la bondad de construir este tren de alta velocidad era, no, es que nos lo pagan. Claro. Era recurrente, ¿no? Es que como nos lo paga el Estado, es que lo tiene que pues pagar entonces, el Estado. Sin embargo, ahora pues parece que ya se ha renunciado, ese argumento ya no se exhibe encima de la mesa porque, directamente con fondos que corresponden a la Comunidad Foral de Navarra se pretende financiar una obra, ¿no?, de estas características. Hay que tener en cuenta que, claro, se habla mucho del tren de alta velocidad, tren sí, tren no, pero podemos ir un poco a la historia, ¿no? ¿Cuándo se empieza a gestar este proyecto? Pues a finales de los años 90, en un tren que nacía en Pamplona y solamente iba hacia el sur, es decir, no tenía conexión con la denominada Y vasca, quizá motivado por la fobia de unión del pueblo navarro a todo que fuese una relación fluida, incluso por tren, con la comunidad autónoma vasca. De hecho, claro que se estaba haciendo. No fue hasta el año 2006 cuando el gobierno de Navarra, de UPN, cambió de criterio, es decir, 10 años cambiando de proyecto. Posteriormente fue el propio UPN, ya en el año 2013, el señor Zarraluki, el que asumió la idea del tercer carril. Por cierto, una idea que propusimos desde el ámbito Abertzale y que nos llamaron, no, eso es la chapuza ferroviaria, y después fue el propio UPN el que asumió que el tercer carril, con el coste-beneficio, era algo deseable. Y vemos que en todo esto hay demasiado forofismo, demasiado interés a que la obra salga de cualquier manera, sea interesante para Navarra o no, sea financieramente de una forma o de la otra, y nos hace preguntar. Nosotros lo que proponemos, oiga, parémonos a hablar del tren. ¿No sería interesante que este tren tuviese una parada, por ejemplo, en Barajas? ¿No sería interesante plantearse también que quizá, como están haciendo en otros territorios, se están planteando soterramientos? Y no estoy planteando posturas concretas, digo, ¿no sería bueno hablar de todo esto? ¿No sería bueno hablar de también
de las plataformas logísticas. Es decir, si una de las virtudes que va a tener este tren es poder llevar mercancías a toda Europa y también hacia el sur, todo el eje mediterráneo, ¿dónde van a estar los centros logísticos? ¿Qué va a ser de Tafalla, que en estos momentos tiene tren y da el servicio desde Sangüesa hasta Estella? Hombre, eso no renunciar al tren normal claro que tampoco, no. claro. No, porque los Alvias, el Alvia, compatibles la los virtud dos. del Alvia es que puede ser compatible en los dos tipos de anchos Los dos de vía. son compatibles. Parte con la vía ibérica, que es más ancha, y llega un momento en el que se tiene capacidad de estrechar los ejes y efectivamente ya va en lo que es alta velocidad a Madrid. No hay garantía de que eso sea así, sino todo lo contrario. El propio gobierno de Navarra, cuando se le pregunta, dice, no, entonces toda la zona media tendrá que desplazarse a Pamplona. Es decir, para gran parte de Navarra, que tenía un servicio de tren muy mejorable, con poca inversión, toda esa zona va a salir deteriorada y todo su futuro económico y social y prosperidad industrial, etcétera, va a ser muy cuestionada. ¿Por qué? Lo Porque mismo hay de mucho... dice ustedes. No, que sí. eso es pues la generalización, el forofismo. Vean que decían ustedes del circuito de los arcos. Pues hay cosas que efectivamente, y cuestiones que se han podido hacer de una manera o de otras, la cuestión es que están hechas. Y lo que tenemos que mirar es al futuro. Por lo tanto, todavía estamos a tiempo de hacer un tren debatido, analizado. He señalado unas cuestiones, pero hay muchas otras, o seguir vía forofismo, este tren es lo mejor, es buenísimo, como si fuese una especie de bicoca o bálsamo de Fierabras que vaya a resolver todos los problemas de Navarra, y eso no es cierto. Eso va a generar economía mientras que se construye y mientras las constructoras obtienen los beneficios. Una vez que termina, ese modelo de tren es deficitario, nos va a costar como nos costó la autovía del camino en los peajes de la Sombra. Y tenemos o la autovía, es que por sí, ustedes no tendríamos nada, pero iríamos todos en burro. dice la Cámara de Cuentos que nos ha costado 4 veces más de lo que nos hubiese tenido que costar. Estamos hablando que pagamos 100 millones al año en peajes en la Sombra. Y eso, si lo podemos evitar, pues lógicamente ustedes no querrían tener son nada. diferentes modelos, el del pelotazo, el del forofismo o el de analizar las cosas. El de hacer cosas. infraestructuras para Navarra y el de no hacer nada, que es el suyo. Vamos a hacer una pequeña pausa en la publicidad. Como ven, el debate sobre el TAP siempre da para mucho, así que no se muevan que ahora volvemos. Estamos debatiendo esta noche sobre el tren de altas prestaciones con las posturas claras y enfrentadas, que además se visibilizan muy bien esta noche aquí en 2 partidos a favor, 2 en contra. Vamos a hacer una breve ronda final con una conclusión de cada uno de los representantes de los partidos políticos. No sé quién quiere empezar. Señora Álvarez. Bien, bueno, pues que Navarra Suma tiene una clara apuesta por el TAP, eso yo creo que es conocido, que afortunadamente este tren está en marcha, gracias al pacto que hizo Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular, que sigue adelante, y eso también es una buena noticia, pero bueno, pues que tenemos nuestras dudas y nuestras precauciones con el Partido Socialista en cuanto, como he dicho, a una cuestión que nosotros queremos que esto se lidere a través de un convenio de Navarra, y no sabemos si lo van a hacer, y que creemos que la opción mejor para Navarra es que enganche con la Y vasca a través de Ezquio. Señora Unzu. Bueno, pues acabamos de escuchar a Navarra Suma, que sigue desconfiando de lo que haga el Partido Socialista, porque lleva 2 años y 2 años diciendo que está vendida a Bildu el pago de los sillones, que Navarra no se va a desarrollar, que Navarra se van todas las empresas. Bueno, pues a la vista está que pese a Navarra Suma, pese a UPN, Navarra se desarrolla, Navarra crece, en Navarra se está mejorando la economía, en Navarra se está realizando el TAP, el tren de altas prestaciones, se ha finalizado la primera fase del canal, el ramal de Lega, se ha iniciado el proyecto de la segunda fase del canal, la semana que viene se firma el plan de empleo. Señora Álvarez, pese a ustedes y sin estar en el gobierno y teniendo los socios que usted no quiere, Navarra crece y Navarra va bien. Brevemente, para que podamos cambiar de asunto, señor Ramírez. Sí, no, sobre el TAP pues, se quiere hacer a la brava y sin argumentos y sin estudios y desatendiendo lo que nos dicen desde Europa y de lo que nos dicen los sindicatos y la sociedad civil, pues un tren que va a desarticular Navarra, que nos va a hipotecar durante mucho tiempo. Estamos hablando de una infraestructura absolutamente vital, por lo cual es evidente que merece la pena
pararse a pensar, analizar las oportunidades y tomar decisiones realmente sensatas. Y señor Güell. En Podemos creemos en las infraestructuras, queremos tren, pero no queremos este tren. Este tren son 30 años de una mentira, no nos creemos todavía que vaya a llegar ni que vaya a conectar, todo es hablar a futuro y por el camino lo que nos está pasando es que se está descohesionando Navarra, se están vaciando los pueblos, tenemos que afrontar el cambio climático y a todo esto no nos va a ayudar nada el TAV. Bueno, pues el debate parece que va para largo, seguiremos hablando del tren de altas prestaciones, pero cambiamos de asunto porque queremos hablar también sobre las nuevas medidas que ha presentado hoy el Gobierno de Navarra, que sigue flexibilizando esas medidas. Principalmente las novedades llegan en cuanto a aforos y horarios en hostelería. El límite de ocupación en interiores pasa por norma general del 30% al 50%. Se establece el máximo horario de cierre a las 12 de la noche, el mismo que se aplica al sector cultural, cuyo aforo también se incrementa hasta el 60%. La consejera de Salud hoy se mostraba optimista, pero también prudente. Navarra va por buen camino, dando pasos hacia el control de la pandemia. Estamos en una tendencia decreciente, tanto en la incidencia como en la hospitalización. El Gobierno cree que sus medidas han funcionado junto a la vacunación, que continúa a velocidad importante. Un 36% de la población diana tiene una doble dosis y casi un 60%, en concreto un 58,9%, tiene una. Ello ha permitido seguir la desescalada con nuevas medidas. Nos hace afrontar un verano pues con ciertas garantías. Aún así, las autoridades sanitarias piden prudencia ante las nuevas cepas. Navarra ya tiene una decena de casos de la variante india. El tema de las variantes y de las mutaciones, desde luego, es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Las nuevas restricciones estarán en vigor hasta el 1 de julio, mes en el que la consejera Indurain confía nos podamos quitar la mascarilla. Yo diría que no va a tardar demasiado. Aunque esta decisión, insiste, se deberá tomar en el seno del Consejo Interterritorial y por consenso. Pues nos podremos quitar la mascarilla en julio, señora Álvarez, ¿qué cree? Pues mire, yo creo que nos podremos quitar la mascarilla cuando quiera el señor Sánchez y le venga bien anunciarlo. Yo, de verdad, con este tema, que ya me conoce de varios debates, vamos, es que pongo el emoticono con carita de sorpresa cuando escucho a la consejera de Salud, una consejera que, en mi opinión, tenía que haber dimitido hace mucho tiempo, que ha sido un auténtico desastre en la gestión. Dice que las medidas han funcionado. Yo quiero recordar que hace un mes, el Gobierno estaba empeñado en mantener el toque de queda en Navarra y que si no teníamos toque de queda es porque se lo tiraron los tribunales. Y anunciaban que sin toque de queda esto iba a ser, vamos, el acabose, el caos. Entonces, no es cierto que sus medidas estén funcionando, es que ni siquiera siguen sus medidas. Es que han hecho 2 semáforos, 2, a falta de 1, y no lo siguen nunca. Estamos en riesgo medio desde hace 3 semanas y hoy la consejera ha adaptado el semáforo, o sea, las medidas al semáforo de riesgo medio. Hace lo que le da la gana, cada día dice una cosa, es un auténtico caos con bandazos, mascarilla sí, mascarilla no, y ahora la mascarilla en la calle está, todos los científicos están de acuerdo en que no sirve para nada cuando se puede mantener una distancia interpersonal adecuada, salvo en espacios en los que hay mucha gente. No lleva nadie en Europa mascarilla en la calle. Francia se la quita mañana. Y nosotros aquí esperamos a que lo diga el señor Sánchez. No, Alemania no la ha llevado en toda la pandemia. Bélgica hace tiempo que la quitó. O sea, es que es alucinante. Entonces no tienen ningún tipo de criterio y el único criterio es, bueno, pues cuando le venga bien al señor Sánchez. Entonces, de verdad, yo creo que es momento ya de que dejen a la sociedad en paz, voy a decir, que vacunen, que hagan lo que tengan que hacer, que es lo que hemos pedido siempre, vacunas, rastreos, que ahora no se está haciendo, se está vacunando, se está rastreando, se están haciendo test, nunca se han hecho 6.000 test, se podían haber hecho, ahora con 2.000, que es lo que venimos haciendo, es suficiente y entonces se busca bien. Que hagan vacunas, que hagan test y que dejen a la gente respirar por la calle, porque la evidencia científica es clarísima que no es necesaria. Y lo saben todos, además. Lo que pasa es que aquí no lo dirán, pero lo saben todos. Señora Unzu. Pues sí, la verdad que con estas palabras, yo no sé, francamente, qué pensarán si están escuchando a la señora Álvarez, aquellas personas que han estado gravemente afectadas por la COVID respecto al uso de las mascarillas. Hombre, no sea usted demagoga, por favor. O sea, yo francamente no sé qué pensar por favor. Sobre estas palabras, porque cuando dice, no, si no hace falta siempre que se respete la distancia personal. Que no lo digo yo, que lo dicen los científicos, pero realmente,
como no conoce a la sociedad donde vivimos, no conoce a la sociedad donde vivimos, Eso es lo que les pero pasa a usted cree, ustedes. Pues sí la conozco, sí. Sí. O sea, usted cree que es capricho de un gobierno que la gente vaya con una mascarilla por la calle. ¿Usted cree que no queremos todo el mundo quitarnos las mascarillas? ¿Pero usted cree que es un capricho de un gobierno? ¿O precisamente es... Creo que es inoperancia. O precisamente es para controlar todavía esas cepas, controlar todavía ese virus. Le quiero recordar que aunque gracias a Dios que ya llevamos días sin fallecidos en Navarra, este virus, señora Álvarez, sigue matando. ¿Y los alemanes por qué no llevan, matando? Este virus ¿por qué no llevan los alemanes? Matando. ¿Por qué no llevan los belgas? ¿Por qué no llevan los americanos? ¿Por qué no llevan los israelíes? Contésteme a eso. No, claro. Si me permite debe ir matando la palabra, a todos. si me permite, gracias. Y poco a poco, conforme vayamos controlando, que ha dicho la señora consejera, que todavía estamos en un riesgo medio y tenemos que afianzar ese riesgo medio, incrementar todavía más el ritmo de vacunación, que vamos muy bien, pese a todas las acusaciones que hemos tenido que escuchar, porque yo recuerdo un debate en esta mesa que, madre mía, la que montaron ustedes, porque no se creyeron que para finales de verano íbamos a tener la inmunidad de rebaño. Es que era para principios. Era para principios, señora Unzu. Era para finales, no, y para resulta que principios. vamos a tener la inmunidad para principios del verano y vamos muchísimo más rápido y mucho mejor que las previsiones, con lo cual todos los argumentos, siempre como no en contra del gobierno, jamás estarán arrimando el hombro ni estarán a favor de las cuestiones en esta materia de pandemia, que debiéramos estar, oye, con diferencia de criterios, pues evidentemente pues es muy lícito pensar cada uno como queramos pensar, pero hombre, que Navarra Suma siempre esté opuesto absolutamente contra cualquier opinión, cualquiera que tenga el gobierno, bueno, pues creo que el gobierno, y además lo está diciendo empresarios, sindicatos, la sociedad en general, lo está haciendo razonablemente bien, toda la cuestión de salir de la gestión, de toda la gestión de la crisis, con lo cual, desde luego, nuestro voto a favor de ir poco a poco con las medidas con la flexibilización de las medidas, como dice la consejera, optimismo, pero a la vez prudencia, porque todavía tenemos pululando por ahí unas cepas que no sabemos de su peligrosidad, con lo cual tranquilidad, y ya llegará, porque ahora desde luego ya estamos viendo el final del túnel. ¿Apoya a Euskal Herria Bildu esta desescalada final, parece, que está haciendo el gobierno de Bueno, Navarra? pues nosotros siempre hemos dicho que los criterios tienen que ser sanitarios, de autoridad. Es decir, yo no me siento capaz de decir si los datos apuntan a que te la puedes quitar o no. De hecho, tampoco sabía decir que no era necesario llevarla cuando desde el gobierno se decía que no había que llevar. Entendemos que eso tiene que ser pues fruto de unos análisis, de unos estudios y de unas dictats de expertos en la materia, ¿no? Dicho esto, nosotros creemos que la deriva del gobierno de Navarra sí que ha ido de alguna forma a cierto centralismo, ¿no? A tomar pues todas las medidas renunciando pues a la capacidad de que pues de alguna forma nuestro saber, nuestro conocer, nuestros expertos. Empezó creando una comisión de expertos que iba a analizar todas estas cuestiones. Sin embargo, todas las decisiones se han ido tomando fundamentalmente después de una reunión en el ministerio, ¿no? Con Madrid, con el gobierno de España. Y en ese sentido creemos que Navarra podría hacer más de alguna forma especificando medidas propias en orden a nuestra realidad, porque Navarra pues no tiene Madrid, no es Madrid, cada territorio tiene su especificidad y evidentemente también las medidas pues pueden ser más específicas en cada uno de los territorios. Dicho esto, pues fíjese, un navarro de Baigorri, de Don Iván Egarasi, San Juan de Pidepor o de Urepel, el jueves, mañana, ya no va a tener que utilizar la mascarilla. Pero es que paralelamente tiene derecho a hacerse 2 PCRs gratuitas cada semana. Y es que paralelamente tienen a su acceso el poder comprobar cuál es y testearse en materia de antígenos. Es decir, no solamente debemos centrarnos en una única medida, porque la solución es muchas otras, ¿no? Y en la medida en que ya la norma se van flexibilizando y se van depositando en el autocontrol y autorresponsabilidad de cada ciudadano y ciudadana, el mantenimiento de las pautas, también se le deben dar de instrumentos. Y la posibilidad de hacer PCRs gratuitas que están teniendo, por ejemplo, los navarros de Baigorri, insisto, pero bueno, en otros países de Estados de Europa, eso en estos momentos no se está planteando, ¿no? Y nosotros creemos que también sería interesante analizar todas esas cuestiones, porque indudablemente, en la medida que el autotesteo y se posibilite el detectar
cuanto antes pues, las posibles cepas, las posibles ramas. Yo de eso me van a permitir que no profundice demasiado porque reconozco que no soy capaz de tener un juicio pues muy profundo y contrastado, pues evidentemente antes se podrá actuar. Es cierto, la vacunación está siendo un hito. También es cierto que al principio se situaba al principio del verano, luego ya a mitades de agosto, y también es cierto reconocer que no era fácil saber cómo y cuándo iban a llegar las vacunas, porque ahí vemos la controversia con AstraZeneca, etcétera, etcétera, ¿no? No ha sido sencillo. Pero bueno, también en estos momentos hay que hacer un llamamiento a la prudencia, porque se está transmitiendo por parte de los gobiernos pues, cierta euforia, estamos fatigados pandémicamente, pero también hay que hacer un llamamiento a la prudencia y sobre todo también analizar si, además de la cuestión concreta de la mascarilla, que yo creo que la tendencia lógica va a ser que vaya desapareciendo a la mayor en breve, se debe dar también instrumentos como las PCRs gratuitas y mecanismos de testeo para que evidentemente en cuanto aparezca o se tenga cualquier sospecha, pues se pueda inmediatamente activar un mecanismo de control. Señor Will, en eso sí que están acompasados Podemos y el PSN, creo. Sí. Es que esta es una de esas situaciones en las que te juegas la vida de la ciudadanía y desde luego hemos estado trabajando en piña y con coherencia y honestidad y trabajo conjunto, sin duda. Y así lo decimos siempre, ¿eh? Nosotros, desde luego, lo que vemos siempre con Navarra Suma es que cualquier buena noticia tienen la habilidad de transformarla en una mala noticia, ¿no? Que tenemos vacunas, bueno, pues el problema va a ser que no van a llegar las vacunas a tiempo. Que estamos vacunados ya al 60%, bueno, pues ahora el problema está en que todavía nos obligan durante 15 días más a llevar mascarilla. Bueno, yo creo que son buenas noticias. Estamos con un 60% de la población con una dosis. Bueno, yo creo que eso está incidiendo de una forma muy importante en la gravedad de la enfermedad, de la COVID. Y a esto sí que creo que lo que plantea el portavoz de Euskal Herria Bildu pues es interesante. En el momento en el que la gravedad disminuye, la afección sobre la mortalidad disminuye, yo creo que sí que nos toca desplegar hacia la ciudadanía mecanismos de control que ellos mismos puedan hacer, comprar o tener de forma gratuita para cuidar su salud en ese sentido. Cuando estábamos en una emergencia sanitaria con peligro de muerte, todo el mundo creo que entiende que teníamos que administrar muy bien todos los test materiales, EPIs, para proteger allí donde hacía falta. Y en ese sentido se ha hecho de esta manera. No descartemos un año en el que haya una serie de medidas que acompañen a la ciudadanía a controlar su infección. Pero también vamos a sacar un poco de pecho. Navarra es la comunidad del Estado que más está secuenciando genéticamente cepas. De hecho, vienen de otras comunidades a secuenciar aquí. Quiero decir que desde los servicios públicos lo que estamos consiguiendo es determinar qué grado de incidencia de cepas nuevas tenemos en Navarra y en otras comunidades. Y yo creo que esto es uno de esos hitos, más allá de los test personales que nos podamos hacer cada uno, ¿no? De vigilancia colectiva, en ese sentido. Nosotros, desde luego, hemos sido duros cuando se planteó el fin del estado de alarma de una forma bastante abrupta. Lo negociamos con nuestros socios para poder llevar a cabo una desescalada más progresiva de lo que se podía esperar. Navarra planteó que se quería quedar con el toque de queda de forma única y sin hacer ningún tipo de centralismo en ese sentido, y lo hizo desde las fuerzas políticas y también con los criterios sanitarios. Es cierto que no salió adelante, pero sí que fuimos y quisimos dar una sensación al menos de que esto no acaba de un día para otro y de que tenemos que ir poco a poco cuidándonos la salud. Y probablemente, como bien decía el portavoz de Euskal Herria Bildu, en esta última fase lo que nos toque es aportar las nuevas herramientas para que el cuidado sea mucho más individual, si me apuras, y desde luego con muchas menos medidas de protección. Bienvenido será el fin de la mascarilla. Sí que es cierto que algún sector, como los hosteleros, sigue en pie de guerra y denuncian que además no hay comunicación con el Gobierno. Señora Unzu, nos queda muy poquito tiempo, una última ronda final de cada uno. Bien, no, de verdad, hay sectores que siguen afectados, la hostelería no es el único. También hemos conocido hoy que se está flexibilizando las medidas también en los aforos en el sector cultural, que es otro sector que se ha focalizado todo pues, en la hostelería, pero hay sectores donde nos reunimos masivamente que están
francamente muy tocados, como es por ejemplo el sector cultural. Las medidas que toma este gobierno no las toma nunca, lo ha hecho por capricho, ha sido por motivos de salud pública, siempre, y además siempre han ido refrendadas por criterios sanitarios única y exclusivamente. Es cierto que conforme van mejorando los datos y ya estamos en un nivel de riesgo medio tirando abajo, si esto ya acaba de consolidarse y va incrementándose la vacunación, pronto, como acabo de decir, veremos la luz. Pero tenemos que ser cautelosos, prudentes, ir poco a poco. Estamos al final del túnel, no vayamos a fastidiarla de verdad. Entonces, un poco de paciencia. La hostelería prácticamente está funcionando, no voy a decir con total normalidad porque no lo es, todavía hay restricciones de aforos y de horarios, pero bueno, entiendo y deseo que a lo largo del verano va a haber otras medidas de flexibilización conforme vayan mejorando todavía los datos. Sí, socialmente también somos responsables y de verdad esto es cuestión de un poquito más de tiempo y que como sociedad tenemos que salir de esta, pero vamos a ser responsables todos. Una última intervención final, señor Ramírez. Sí, no, básicamente la hostelería, nosotros siempre hemos dicho, si la hostelería ha sido el pagano, digamos, de una medida sanitaria, porque se consideraba que beneficiaba al conjunto de la sociedad, es el conjunto de la sociedad el que debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de esa decisión. Y nosotros así lo defendemos, ¿eh? Es decir, si se adopta la receta de cerrar la hostelería, esa receta tiene que ser a cargo de lo público. Y para eso es necesario un sistema fiscal, que también lo hemos propuesto en Euskal Herria Bildu, para dotarnos de músculo suficiente para atender a todas las iniciativas que han visto deterioradas su situación económica por una decisión sanitaria, ¿no? Y en eso insistimos, es decir, cuanto más fuerte, cuanto más músculo tiene la sociedad, más seguros y más a salvo tenemos todos y todas y todos los sectores pues su viabilidad. Señor Will. Entiendo que con más músculo se refiere a más capacidad financiera obtenida de donde la tenemos que obtener, ¿verdad? De una reforma fiscal en la que se haga una mayor justicia fiscal en ese sentido y se recaude, que lo estamos trabajando también en un grupo de expertos y que esperamos que salga adelante en este año, porque es necesario un buen músculo financiero ante una pandemia y se ha demostrado que en los últimos años pues todo el trabajo que se ha hecho a nivel fiscal ha venido bien para poder afrontar esta pandemia. Respecto a la hostelería, siempre nos han dicho lo mismo, nosotros queremos trabajar. Bueno, pues estamos cerca de eso, estamos cerca. Y entre tanto, estamos aplicando medidas de rescate. Este mismo jueves en el Pleno vamos a dejar exentas todas las ayudas que se han dado a hostelería, a comercio, etcétera, exentas de recaudación y seguiremos avanzando en este tipo de ayudas, pero sobre todo vamos a intentar tener fondos propios y no endeudar a nuestros nietos cuando estén pasando la COVID-34, que no paguen la COVID-19. Y señora Álvarez, para finalizar. Sí, pues yo creo que, pues que es muy triste que este gobierno lo único que sepa hacer es pedir paciencia a los ciudadanos, que es lo que ha hecho en esta pandemia. Es verdad que vamos a salir, efectivamente, gracias a las vacunas vamos a salir de esta, pero ha habido una inoperancia absoluta en la gestión de la crisis. España ha sido uno de los países con peores datos, Navarra, una de las comunidades con peores datos dentro del país, que presenta uno de los peores datos. Entonces, bueno, pues cuando la señora Unzu saca pecho hablando de la gestión de la pandemia, del TAP o del canal o de todo, porque saca pecho, se olvida de quién gestionó, se apropia de lo que hicieron los anteriores y se olvida de todo lo que hacen mal. Entonces, en una gestión pésima de esta pandemia, pésima, en la que ustedes lo único que han hecho es dar bandazos y hacer seguidismo de lo que les decía Pedro Sánchez, fuera para bien o fuera para mal, y así nos ha ido en Navarra. Claro. Pues así terminamos el debate de hoy, que como siempre ha dado para mucho, pero se acaba el tiempo. Gracias por habernos acompañado, señor Álvarez, señora Unzu, señor Ramírez, señor Will. Gracias. Y a ustedes también gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos aquí la semana que viene. Adiós.